Hola, soy Laura Gómez. Baraja eso es un término dominicanísimo que se refiere a cambiar de tema o pensamiento. O solté esa vaina y pensé en otra cosa. Saluditos caribeños, mi gente. Aquí con un nuevo episodio en esta temporada de explorar obstáculos convertidos en oportunidades. Y hoy, desde una perspectiva muy íntima, desde una perspectiva que no se habla mucho en esta sociedad, pero que ya tuve una invitada anterior hablando del tema del duelo. Tengo a una querida amiga, una invitada que ya ha estado en Baraja Eso antes, y es la actriz chilena Francisca Gavilán, mi querida Panchita. Ahora bien, este episodio, como bien digo, se enfoca en una parte más íntima de Pancha, que no quiero dejar de resaltar aquí, que tiene una filmografía y una carrera espectacular. Es de hecho la razón por la que la conozco, porque la reconocí cuando nos conocimos en Barcelona por la película Violeta se fue a los cielos, donde ella interpretaba a la gran Violeta Parra. Y bueno, hay un episodio en Baraja Eso, el episodio, si mal no recuerdo, 33, se llama Estrechez de Corazón. Y porque, bueno, fue básicamente, el título vino de un comentario que hizo la misma Pancha, que es que tiene un corazón muy amplio. Y yo les recomiendo escuchar ese episodio antes o después de este, porque ahí abarcamos mucho. En ese tiempo estaba Pablo acá, Pablo Lozano, y abarcamos mucho de esa película en particular y de lo que fue prepararse para interpretar a esa gran artista latinoamericana, chilena específicamente, que fue Violeta. Aquí no hablamos tanto de eso y por eso quiero resaltar, además de que Pancha recientemente estuvo en una serie que se llama Los 1000 días de Allende, donde hacía el personaje de La Payita, que forma parte del gabinete de Salvador Allende. Está también ahora en una serie que se llama Al Sur del Corazón, que va a estar presentándose en Netflix. Estoy muy contenta por ella porque sé que estoy muy al tanto de sus rodajes y tal, y si la quieren la pueden seguir en las redes sociales, @Francisca Gavilán. Y acá vamos a conversar de una etapa, bueno, de unas circunstancias en su vida, que es el haber perdido tanto a su hermana como a su madre de la terrible enfermedad del cáncer, dos cánceres diferentes cada una, y ella enfrentar también esa enfermedad y lo que fue básicamente un mal que ha afectado a muchas mujeres de su familia, y cómo ella básicamente ha aprendido o qué ha aprendido a partir de esas experiencias y de la muerte en particular, que ella dice que, bueno, que le tiene rechazo total. Así que, sin más, les invito a escuchar esta profunda, abierta, vulnerable conversación con mi querida Francisca Gavilán. Mucha gente oye esto en audio y no te va a ver, pero para quienes estén en YouTube, déjame decir que estás hermosísima. Tú, mi Lauri, adorada, Dios, hermosa. está Mm, frío allá en Chile ahora, ¿verdad? Hace frío. Ujú. Es la época más fría del invierno. Sí, exacto. Por ahí no me ven. A mí el verano chileno, que me abrazó. Eso, el verano, te supo abrazar. Ah, pero a ver, Panchita, me supo abrazar porque yo estaba en la mejor compañía, que era la tuya. Ay, sí, lo pasamos divino, fue tan bonito, fue recibirte acá, conocernos más, estar juntas, Mm. reírnos, llorar también, salir, bailar, de todo fue hermoso. Fue hermoso. Debo Sí, muy decir hermoso. que conocer Chile a través de, bueno, conocer tu Chile Sí, fue uno de los regalos más hermosos que me dio la vida. De verdad, qué ha sido hermoso. un Para viaje mí inolvidable. también. Ujú. Sí, luego queda como una nostalgia de de los lugares donde estuvimos juntas, de tantas Sí. conversaciones.
y de lo que tú provocas también, lo que provocabas en esta casa, conmigo y con mi hijo. Muy Ay, lindo. hermoso. En ese Sí, país, y en con esa la Rosa ciudad. que estaba viva todavía, sí, mi perrita que todavía estaba viva. Ah, la Sí, Rosita. Esa ciudad me trató muy bien, Santiago, pero todo el viaje en general no conocí poco, pero lo que conocí fue intenso. sí, Y conociste a mis amigas, a mis amigos, fue hermoso. fue hermoso. Y te quiero decir que algo me pasó en ese viaje que lo estamos manifestando ahora. Es cierto que tú y yo tuvimos como una conexión muy grande desde el día que nos conocimos. Y Sí. luego ese viaje a Chile como que lo solidificó. Pero es cuán grande es el amor y las conexiones, Ujú, y no siempre son románticas, y eso no se habla suficiente, que hay sí, conexiones no románticas que pueden ser tan hermosas e intensas, sí, y yo estoy muy agradecida de eso porque lo proceso mucho en estas conexiones con seres humanos que engrandecen mi vida. Eh, sí, es sí, verdad. Y es somos del amor. hermoso cuando ocurre. Ujú. Y por eso te agradezco que hayas dicho que sí a esta conversación que yo sé que te intimida un poco. Ujú. Mira la nerviosa. ¿Por No qué te hablo mucho de estas intimida? cosas Ujú, ¿por qué? porque nunca lo hablo mucho como hacia afuera, salvo Mm, mi gente que me conoce, sabe, sabe de mi historia más allá de una red social en que puedo subir fotos de mis muertas, que son mi madre y mi hermana, mm, por ejemplo, que son esos amores que son tan rotundamente poderosos en la vida de uno, sí, a veces, porque también a veces no lo son. A mí me tocó que sí, tuve esa suerte. sí, sí. Yo te contacté en esta temporada en particular porque yo he estado conversando acerca de convertir obstáculos en oportunidades. Y me tocó conversar con una amiga, actriz también catalana, Aleida Torrent, que en la conversación, que no iba de eso porque no tenía mucho detalle de su vida en ese sentido, salió a colación que ella tuvo una gran pérdida que fue la muerte de su madre cuando ella tenía 18 años y cómo Mm, eso le marcó la vida y cómo ella tiene conexiones con su madre hasta la fecha y cómo encontró un camino muy espiritual y muchos sí, aprendizajes y mucho desaprender también, porque luego mirar hacia atrás y como que lo difícil también como te digo, en el caso de ella en particular, de idealizar a alguien y tener que quitarla del pedestal, claro. humanizarla, todo eso, ¿no? Y cuando fui a Chile, a tu casa en particular, que Mm, conocí ese altar que le tienes sí, a tu madre y a tu hermana, me tocó mucho el corazón y pensé que no se habla mucho, no, o sea, he pensado eso, no se mm, habla mucho mm, de, no, de nuestra gente que se va y cómo nos afecta la vida aún en su ausencia. Y quería como sí, conversar un poco de eso, cómo ese gran obstáculo de perder a dos seres amados ha sí. transformado tu vida para bien, quizás. Ha transformado mi vida de todas maneras. Mm, em, que es tremendo porque mi mamá murió hace muchos años. ujú, Hace 21 años murió. Y, y para mí es súper, es muy diferente la muerte de una madre y la muerte de una hermana. Eso he podido verlo. Eh, la muerte de la madre es más natural, que se mueran los padres, ¿no? Antes mm, que los hijos o que los hermanos en este caso. Pero a mí me pasó algo bien importante porque eran mis 29 años. Ella fue una gran madre mía y de mi hermana, una gran abuela mm, de mi hijo.
y de mi hijastra en esa época. Y era una mujer muy valiente, muy dulce también, era aguerrida, como que no le daba miedo. Mm. Ella nació en un momento bajo el machismo chileno. De hecho, mi papá era muy machista en esa época. Vivimos bajo el machismo de mi papá, nosotras tres mujeres. Mi padre era machista porque así era la educación, así lo Ya. educaron a él. Mm. Él teniendo una apertura de mente muy gigante porque él estudió teatro cuando joven y luego le cortó la carrera a mi abuelo y fue profesor de inglés. Teniendo esa apertura, igual tenía esto que lo hemos venido como, bueno, después de tanta terapia, también uno se da cuenta que eso hizo que él fuera de esa manera, por ese dolor que él tuvo de no poder ser actor en Wow, esa época. claro. Claro, entonces, y mi madre, una mujer mayor que mi papá, Ah, sí. 7 años mayor, Oh, wow. mi papá un romántico empedernido, Mm. la vio y le dijo, nos vamos a casar en 2 años más, el día tanto y tanto y tanto. Y así fue, así muy romántico todo, y participaban en las juventudes comunistas, hacían teatro juntos. Entonces yo cuando nació mi hermana y yo, éramos los cuatro, hacia todas partes, pegados. Y, y claro, yo creo que siento la primera pérdida cuando a mi padre se lo llevan detenido. Ah, Y yo en la ese dictadura. recuerdo, sí, y yo ese recuerdo lo tengo grabado de mi mamá cortándole el pelo a mi papá. Mi papá usaba el pelo largo, pantalones pata elefante, muy canchero, muy bonito el bigote. Y mi mamá le cortaba el pelo, pasaban los militares por afuera y yo sentía esa pulsión. Yo era pequeña, bien pequeña. Pero una Eh, pregunta, esa, ¿Mm? porque no me imaginaba ese twist de la historia, que tu papá se lo Sí, llevó a la dictadura. ¿En qué sí. circunstancias? ¿Que era estudiante o estaba en manifestaciones? Mi papá militaba. Mm. eh, Ya. eh, Mi papá militaba y siempre yo recuerdo que en la época de dictadura se iba la gente con la que se juntaban eh, a hablar de política y las conversaciones eran en el suelo porque pasaban los tanques con los militares y teníamos toque de queda, entonces llegaban las personas, se hablaba de política y tenían toque de queda, entonces en la mañana se podían ir. Entonces, nosotros también íbamos a ciertas casas y teníamos que ir todos juntos. Dormí muchas veces en tinas de baño, porque también llevaban a todos sus hijos. Para mí era una maravilla, era un, Imagínate. un carrete, una fiesta maravillosa, porque escuchábamos a Víctor Jara, escuchábamos al presidente eh, Allende, se escuchaba eso. Mm. Y hasta que un día, en las mañanas cuando se iba la gente, yo era muy loquilla, muy loquilla. Se iban las personas y quedaban las colillas de los cigarros, de, Ah, de la gente que fumaba toda la noche, y yo me prendía las colillas. Yo era muy no. chica, tipo 7 años, y mi hermana me decía, ¿por qué haces eso? No sé, le decía yo, pero no me importa. Y prendía unas colillas de cigarros Imagínate. así, súper chica, porque yo quería ser grande, quería ser grande. Y Y tú quería en un hacer entorno todo. revolucionario y que Claro, absorbiendo eso prácticamente sin darte cuenta. O sea, me muy parece. curiosa, escuchando a Violeta Parra todos los días de mi vida. Ujú. Imagínate. Ya, Sí, la semilla sí, sembrada, ya claro, iremos ahí, ahí. sí, claro. Y Sí. bueno, y ocurre esto que a mi padre se lo llevan. Mm. Y a mi padre se lo llevan meses, meses. Y mi madre Meses. Wow. hizo que todo esto fuera
algo dulce para nosotras. Cantaba todo el día, no nos hacía comidas ricas, pero a veces no había para hacernos comidas ricas, pero ella hacía que fuera como que era otra cosa distinta, pero nos daba lo mismo que el día de ayer o de antes de ayer y jugábamos y yo era muy feliz con mi hermana y ella hacía que todo el entorno fuera hermoso, pero yo sabía que algo estaba pasando, algo grave. Mm. Yo con mi edad, que debe haber sido muy pequeña, 6 7 años, yo sentía la ausencia de mi papá. Yo creo que ahí tuve mucho temor, mucho, mucho, mucho temor. Mm. Seguramente veía a mi mamá triste en las noches. De eso no tengo recuerdo, pero yo sabía que iba a pasar algo, que podía pasar algo, que nos podíamos quedar sin mi papá. Como que Si, le hubiera dado como un ataque al corazón, si no ¿entiendes? tienes Como recuerdo, quiere decir que por lo menos ella hacía su mejor esfuerzo de que todo, el es mejor esfuerzo, el mejor esfuerzo, el mejor esfuerzo y cuando él vuelve, después de muchos meses, hubo un cambio en nuestra historia. Eh, Pasaron cosas entre medio, murieron compañeros de mi papá y compañeras de mi papá y de mi mamá. Y cuando mi papá vuelve, nuestra historia gira y él le da un vuelco, dice, de esto no se habla más. de qué no se habla Y más de las de pérdidas nada, de su de lo que etapa. le pasó, de Wow, lo que le pasó, ya. de lo que le pasó y dejó de militar y cambiamos de vida, cambiamos de todo, todo, de colegio, de todo. Ya. Y sí, habían amenazas, nos mataron a un gallito que teníamos. Mm. Eh, Esa fue como ya cuando mi padre volvió, nos mataron a esta mascotita que teníamos. Como un Y eso aviso. fue como un aviso y ahí ya fue, nunca más se habla de esto, nunca más se habla de esto y nunca más se habló, nunca más se habló. Mi papá conservó amistad con varios de sus amigos, pero ya no existían estos encuentros, nunca más. Y empezamos a hacer la vida y yo siempre, y ya mi papá se empezó a dedicar a llevarme al teatro siempre, todos los fines de semana. Y ahí yo siempre supe que iba a ser actriz y bueno, y en varios Mm. momentos mi papá no quería que mi mamá trabajara. Ya. Le salían así esos Sí, la cuidaba microagresiones. mucho, sí. Hasta que en una época mi papá queda sin trabajo y mi mamá dice, me toca, voy yo. Eh, y entra a trabajar, y entra a trabajar y mi papá era como a qué hora llega la mamá, y a qué hora llega la mamá, y era divertido, pero también uno veía lo otro y ver cómo mi mamá se relacionaba por fuera eh, con la gente con la que había estudiado, en fin, yo la iba a buscar a su trabajo Mm. todos los días, después del colegio yo la iba a buscar al trabajo. Y a nosotras nos encantaba ir donde ella trabajaba. Y ¿Dónde trabajaba? mi mamá era mecánico dental, Ah, sí. Ok. laboratorista dental. Entonces hacía todo, cada diente, cada cosa. Entonces nosotras nos pasaba todas las cositas y hacíamos dientecitos, cositas. Entonces nos entreteníamos mucho. Y, y bueno, nunca, nunca pensamos que mi mamá se iba a enfermar en realidad, porque siempre fue una mujer muy sana. em, pero pasó esto que se enfermó, tuvo un cáncer, una leucemia, y fue muy rápido, y nosotras nos llevamos muy mal en mi adolescencia, muy mal. Yo me Normal. acerqué a mí, normal, muy normal, normal, sí.
súper normal, sobre todo de una mujer con mujer, Sí, por madre eso con te lo hija. digo, normal, porque yo a veces Súper tengo la normal. mala hija, a veces me pongo, digo, joder, pero ¿qué será? Claro, Y claro, es esa claro. dinámica, sí. Sí, nosotras así nos lanzábamos fuego, así Pero como... cuando llegó la etapa de su enfermedad, ¿estaban en un mejor Y lugar o la enfermedad las s- acercó? no, yo me acerqué el día que fui madre, el Ah, día en que yo parí a mi primer hijo, mm, lo estaba pariendo, y dije, mi mamá, es una mi superhéroe. papá, mi mamá y mi papá. Mm, Y fue como una admiración absoluta por ella, también por él, y como que se afianzó una relación que estaba ahí guardadita de cuando éramos pequeñas y ahí retomamos con mi mamá fuerte, fuerte, fuerte. yeah, Ella sabía, siempre que a mí me pasaba algo, ella sabía, siempre sabía. Si yo sí, estaba en la escuela y me quedaba en un lugar y yo decía que me quedaba en otro, ella llamaba a ese lugar donde yo estaba y me decía, vente ahora, la intuición. como una intuición. Cuando me separé, estaba, yo me he casado 2 veces y la primera vez que me separé, yo no dije nada, 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 nada. Tenía que esperar que pasara el tiempo. Tenía mucho miedo de decir que me había separado. Tenía miedo de que me culparan, de que me dijeran por qué. Ay, bendito. Sí, fue duro. Y un día en la mañana tocan el timbre y mi mamá entra sin decirme hola y entra directo a mi habitación y abre los closets, las puertas de los closets y me dice, ¿hace cuánto se fue? Y ahí, bueno, le conté todo, pero ella tenía esa intuición, era Muy desarrollada. muy aguda, sí, sí, muy aguda. Y luego, claro, era dura también a veces, decía cosas de frente y muy al hueso, nos tuvimos que perdonar un montón de cosas antes de que se Mm. fuera, un montón de cosas. Y un día yo estaba yendo a trabajar a grabar una telenovela que estaba haciendo y me llama y me dice, Panchita, tengo el cuerpo con muchos moretones, eh, me siento extraña, nunca antes había tenido estos moretones. Y digo, pero ¿en qué parte, mamá? En las piernas, en los brazos. Y le dije, te voy a buscar. Y la fui a buscar, la llevé y quedó internada inmediatamente. Wow, fue así abrupto. Leucemia, sí, leucemia. Mielástica, linfoblástica, bla, 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 blasta, todas esas cosas. Mm. Y, y ella fue como, bueno, el doctor dijo hay que internarla ahora para empezar una quimio fuertísima. Y mi mamá se va a la casa a cocinar, a cocinar, a cocinar para dejarle a mi papá. Ay, bendito. Hasta en ese Te momento son juro, proveedoras las mujeres. Hasta en el momento tremendo, de la cocinando, vulnerabilidad cocinando, mayor. dejando todo listo, planchando, cocinando para ella internarse. Y ahí ya fue un camino duro porque eh, yo iba todos los días a verla a la clínica, sale de la clínica fuerte, y siempre sabiendo, los doctores ahora van diciéndote el paso a paso. En eso yo soy muy agradecida porque uno más o menos sabe lo que va a pasar. Entonces, cuando ella sale de la clínica, nos dice, va a estar bien un tiempo, pero van a venir recaídas, como Mm. es un cáncer a la sangre, sus plaquetas bajan, los glóbulos rojos, no hay, en fin. Entonces, estuvo bien un tiempo y luego hubo que empezar de nuevo el tratamiento, hacerle transfusiones de sangre,
y, y mi hermana estaba embarazada de su primera hija. Ya. Y fue toda una mezcla, así como... Y ya y cuando a mi mamá le diagnosticaron cáncer, yo dije, ¿qué hago para sostenerme? Y empecé a tejer. Y dije, voy a Ay, tejer comenzó. hasta que mi mamá se muera, dije yo, voy a Mm, tejer. Y finalmente terminó siendo una larga, 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 un hasta el largo sol paño, de hoy. largo, 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 sí, sí, Hasta el sol de tal hoy. cual, sí. Que comenzó ahí con la conexión de la pausa Sí, y meditación con lo de tu madre. exacto, Mm. exacto. Panchita, pero déjame hacerte una pregunta para Sí, conectar algo. Estamos hablando de que tú tenías que edad, dijiste 29. a los 29 murió mi mamá, sí. También muy a destiempo, Pancha. O sea, estás hablando de que Muy a destiempo, ley natural entre comillas, pero no en ese momento, ¿sabes? Yo creo que también hay un proceso de, sí, ley natural cuando ve uno a la persona envejecer, pero tú no viste a tu madre envejecer, tu madre tuvo no, algo de pronto. no, claro. Te hizo Murió a los como, 58 años, muy imagínate, jovencita. murió Mm, muy ya. joven y claro, y estaba esperando una nueva nieta y con mi hijo mayor que tiene 30 años, eh, fue una gran abuela, la Ya. abuela Rosy, la gran abuela, eh, ¿No pudo conocer a su tremenda, nieta? la conoció. La conoció. Eh, Belén nació un mes antes. Mm, Belén nació un 3 de enero y mi mamá murió un 2 de febrero. ok. Y cuando Belén nace, la hija de mi hermana, mi mamá sale de la clínica. Le pasó como salió y le hizo todo como la cuna, las mantitas, todo bordado, lo bordó. Y ahí yo iba todos los días a su casa, hacíamos juntas todo esto Mm, y conversábamos. Yo le decía a mi mamá, ¿qué quieres hacer? Y me decía, ver álbumes de fotos, que mm. teníamos miles en la casa de mi mamá. Y, y nos veíamos nosotras cuando chicas. Ella nos hacía la ropa a las dos. Entonces nos vestíamos siempre iguales. Entonces éramos que las hermanitas bobas, vestidas iguales, ¿Y que tu hermana todas qué edad nuestras tenía? compañeras nos hacían bullying. Mi hermana tenía 1 año 9 meses más que yo. Ok, eran casi de una edad. Ahora sí, sí, éramos pegaditas, pegaditas. Y éramos muy parecidas, solo que ella era muy alta, era modelo además ella. Me Ah, ¿en decía, serio? modelo, sí, y me decía, a ti te recogieron en la calle, me decía, porque tú eres horrible. Qué mala. Mira, Como y buena hermana. eres horrible, tu nariz es horrible. Como Y yo le buena pegaba, hermana. y yo le Claro. pegaba. Y también eras muy Claro. cercana con ella, con tu hermanita. Muy, 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 muy cercana. Ujú. Claro, ya en la adolescencia empezamos a ser cercanas, 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 Sí. hermanas, hermanas, y ella era más tímida. Mi hermana era más temerosa, yo era más temeraria, Lanzada. Era, lanzada, mm, y yo estudié teatro, entonces mi papá no nos dejaba mucho ir a fiestas, entonces teníamos que ir juntas siempre a las fiestas, entonces eran las fiestas de mis amigos, ya después cuando ella entró a la universidad, yo iba a las fiestas de sus compañeros de curso, y, o y sea que había un bueno, gran vínculo también. un gran vínculo, porque todo lo hacíamos juntas. Desde que Ya. si llegábamos tarde de una fiesta, entrar muy en silencio o si peleábamos entre las dos, resolverlo para que mis padres no se dieran mucho cuenta. Eh, Nos salvábamos la una a la otra. Si ella Aliadas, tenía que total. salir, yo cubría o si ella me cubría a mí. Ujú. Mi hermana iba a ser monja. ¿Qué dices? Claro, mi hermana en el colegio empezó a ser novicia. ¿En serio? ¿Y Sí, eso? ¿Ustedes eran religiosos? sí, sí, mi padre, mira, imagínate, Qué un hombre de contradicción. izquierda, comunista y religioso. Pero a nivel así de que fueran a la iglesia y de que ella tuviera esa Sí, conexión, mira.
sí, Me íbamos a la sorprende. iglesia, yo iba al coro de la iglesia, pero yo iba porque me gustaban los niños. Otros, perdón, otros motivos muy Por otros diferentes. motivos, sí. Ujú. Y mi hermana decidió ser novicia. Ajá. Ella iba en una escuela de monja y fue novicia hasta que le toca, la llaman para irse a Italia a seguir su noviciado. Y conoce a su marido, que fue su marido hasta el día de su muerte. Hasta ahí llegó. Imagínate, Hasta ahí llegó el imagínate. noviciado. Entonces, hasta ahí llegó el noviciado y Ujú. ella siempre sentía que estaba embarazada, aunque decía, hermana, me dio un beso, estaré embarazada. Ay, no. Ay, bendito, ahí venía Yo le todo decía, eso. ay, pero eres demasiado mosca. Y claro, en esa época tampoco era que en el colegio te hiciera, no enseñaban, no No, no había había una educación clase sexual. de Ujú, educación sexual. Los padres muy temerosos te podían contar algo, pero también tratando de que uno, ujú. que fuera muy Claro, tarde, sí. casarse, vírgenes de hecho, ¿entiendes? Como, o sea, mi casa era así. ¿Y qué edad Yo tenía rompí toda ella? la regla, ¿Qué obvio. edad? Eso, obvio, obvio. ¿Qué edad Toda tenía ella en ese momento, Pancha? Mi hermana, bueno, a los 16 conoce a Gabriel Ah, y espera, pero una nena. una nena, claro, y fueron novios muchos años, muchos años, Mm, muchos años, ok. muchos años, y él iba a la casa, entonces se sentaban, veían televisión con todos Mm. nosotros. Un pololeo muy amoroso y romántico sin nada. Y Pololeo. además mi El hermana, un noviazgo, qué pololeo, lindo, me un encanta. noviazgo, claro. Ujú. Y yo también tenía mis noviazgos y yo Mm, era menor que ella también, entonces las dos éramos como, en ese sentido éramos bien nerd, mm. nerd, Y tratábamos de cuidarnos un montón, ujú. como de ser más adulta a llegar en el momento de llegar a tener una relación sexual. ¿Y qué tiempo después de la partida de tu madre, tu hermana comenzó a ver un deterioro en su salud? Entonces, A los 3 años que muere mi madre, mi hermana un día la fui a ver y me dice, creo que tengo algo grave. en serio. Mm, me voy a hacer exámenes, me dijo, porque creo que tengo algo muy grave. Yo le dije, ¿de dónde? ¿Qué parte? En una mama. Y, y se hizo el examen y tenía cáncer. Ella tenía 32. Claro, ¿Y claro. por qué lo presintió como grave inmediatamente? Eh, por la muerte de mi madre, Mm, por como ella estaba embarazada, mi cuñado nos pidió a la familia como que no, como que mi hermana no se enterara tanto de esto, de cuándo iba a ocurrir la muerte de mi mamá. ya. Entonces, para mi hermana, sabía que mi mamá estaba muy grave, lo sabía, pero no sabía, nosotros sabíamos el día exacto en que mi mamá iba a morir, ¿no? O sea, le tenían los podían Sí, detectarlo por su claro. estado. O sea, los doctores decían que eran 2 semanas, así, así, Ah, clarísimo. Dos wow. semanas. O sea, nosotros era como, ¿la podemos llevar de viaje? No, no alcanza, quedan solo 2 semanas. ¿Y así fue? Y así fue, así fue. Y yo le decía, ¿te quieres morir? No me quiero morir. Dice, no quiero, no quiero. Mm, Se fue olvidadita, así, de no quería nada. ya. Pero ya no podía más. O sea, Mm, la quimio ya. Yo me recuerdo que la última, eh, estas cosas, transfusiones de sangre, ujú. que yo pedí como en redes sociales que había en esa época, fueron muchas amigas y amigos míos. Y, y esa transfusión le hizo muy, muy mal a mi mamá. Y ahí Así. se fue a pique, a pique, a pique. No la pudo aguantar. No la pudo aguantar, no. Y a los 3 años después, mi hermana ya tenía a su bebé, a Belén,
y tiene este cáncer y ahí comienza un camino. A mi hermana le dicen que este cáncer es muy severo, sobre todo a la edad que ella tenía, que es muy joven, porque las células están movedizas, ¿cachai? Están muy ávidas de recibir Mm, todo, lo bueno y lo malo, en el fondo. ujú, ujú. Y, y ahí empieza un camino de quimio, primero de sacar una mama, que fue tremendo para mí, tremendo, o sea, era inconcebible, como no podía creer que a mi hermana la mutilaran, Ya, era terrible, debió terrible. ser. Mm, sí. Y ella muy valiente, siempre muy valiente. Y siempre se dijo que mi hermana con, con la operación y todo iba a durar muy poco, tipo 8 meses, un año, Wow. muy ¿Y poquito, cuánto duró? 12, 12 qué? 12 años, 12 12 años. años le habían dado. Sí, Era una guerrera. sí, guerrera, ella dijo, no, dijo, yo voy a vivir hasta que mi hija cumpla 15. Sí, Wow. Y sí. déjame hacerte Y, una pregunta, Panchi. Tú sabes que estaba escuchando el episodio anterior que grabamos cuando estaba Pablillo por acá. mm, Eh, sí, lo titulamos Estrechez de Corazón en ese momento, por algo que tú mencionaste. sí, Y tú mencionabas, muy poco hablamos de este tema, pero sí llegó ahí y lo escuché para refrescar la memoria. Y tú dijiste que no solamente había sido tu madre y tu hermana, sino que había muchas mujeres en tu familia que habían sido afectadas por cáncer, sí. ¿correcto? Sí, sí. Tengo primas que tienen cáncer, mi Mm, abuela materna murió de cáncer, eh, hermanas de mi madre era de una familia muy grande, eran 11 hermanos, mm. Y eran, y, sí, y mi madre fue de las primeras que murió, y han muerto más mujeres, quedan los hombres más que todo, siguen vivos. qué fuerte igual, Eso ¿no? es súper fuerte y eso te quería contar que cuando mi mamá murió, Ujú. yo morí con ella, una parte de mí se murió con ella. Yo Sí. nunca volví a ser la mujer que yo era antes. Y yo soy una mujer súper alegre, contenta, eh, me gusta mucho la vida, creo que la sé vivir, no tengo miedo a la vida, pero algo de mí murió con ella y así es. Yo creo que ese algo no lo voy a poder recuperar nunca, que es como que te cortan el cordón umbilical en el fondo, quedas Mm. guacha del todo, como, y me dio como, tuve una especie de rabia y rabieta con mi padre, y le dije, tú te debiste haber muerto, Mm. tremendo, y lo dejé de ver casi 2 años a mi papá, De tanto dolor. de tanto dolor, que fueron 2 años en que grité y me terapié, y empezó a pasar el grito se convirtió en llanto, el llanto se convirtió en un estado de compañía, ya mi mamá era mi compañía, aprendí a dejarlo en todos los lugares que yo estaba, en fotos en mi bolsillo, en el auto, en todas partes, entonces como que empecé a entender que ya estaba conmigo y quería tener otro hijo, entonces esos 2 años fueron como de recuperarme y ya cuando yo me sentía ya con ánimos y me sentía mi cuerpo sano, ahí con mi marido decidimos tener a Simón que tú conoces, a Simón, Con tu con mi segundo marido. segundo marido, sí, Ujú. Porque que, en que, eso que ya, estaba el que se que ya separó y estaba, luego vino otro sí, matrimonio. claro, y estuvimos 8 años juntos con Joaquín y con Manuela, su hija y mi Ujú, hijo, ujú. y 8 años después decidimos tener a Simón. Ya. Pero me tuve que preparar porque yo le decía a mi ex marido, le decía, yo no puedo tener un hijo con este dolor, no puedo, tengo que estar sana. Y Wow. fueron 2 años, que eso se supone que
son 2 años más o menos, los duelos, los duelos, Por lo menos la sí, transición, eso es algo que yo creo que simplemente cada quien lo vive de manera diferente. sí, claro, Hay gente que siente que es como, o sea, yo me imagino, yo no he tenido una pérdida aún que sea tan cercana o sea, he tenido pérdidas, sí, que es parte de la razón que me llama tanto la atención este tema. Perdí un primo y lo mencioné también en ese episodio con Aleida y estoy muy conectada al dolor de sus padres particularmente porque perdieron un hijo, que es algo que sí que no es natural, muy, muy tremendo, tremendo. tremendo. Y claro, están a 2 años de esa pérdida y estaba con ella y todavía es muy a flor de piel, ¿no? Wow. Pero como dices, yo creo que hay como una etapa que comienza a haber una transformación, pero me da curiosidad de qué descubriste en esa terapia que te hacía sentir tanta rabia hacia tu padre particularmente. Me hice muchas terapias, hice terapia, constelaciones familiares, por ejemplo, eh, terapias del desapego, en el fondo, de decir, yo no soy mi madre, yo no soy mi padre, yo no soy mi marido, yo no soy mi hijo. Eh, Sentía rabia con mi papá porque sentía que de alguna manera él la había aplastado. Mm. Em, Necesitaba echarle la culpa a alguien en el fondo. Ese era mi gran... Necesitaba culpar a alguien y culpé a mi papá. Mm. Y luego, antes de los 2 años, eh, me junté con mi papá, le dije, juntémonos en un restaurante y le dije, muy patudamente yo, le dije, te perdono, Vali. Mm. Y él Mm. es mi amigo incondicional, Qué hermoso. incondicional. A la fecha. Sí, claro, Sí. nos tenemos el uno al otro y es incondicional, incondicional. Y él ahí, mi papá estaba demente, enfermo cuando murió mi madre. Ojo, Se volvió también, ¿eh? loco. Mi Sí. papá se volvió loco. Puso carteles en la casa, fotos, y los carteles decía, así te recordaré hasta que te vuelva a encontrar. Y lleno de fotos la casa. Se emparejaba, se emparejaba, se emparejaba, pero las fotos ahí, los carteles, los murales con escritos para ella. Mm. Y, y luego de eso, un día me dice, voy a dar el examen para estudiar teatro. En serio. Y queda y vuelve a estudiar teatro y estudió. Y ahora es actor. Ahora Mira ya es tú. un actor titulado, sí. Él No tuvo hay su edad. segunda, no hay edad, y yo creo que si tú me preguntas de qué sirvió esta muerte, yo creo que sirvió para que mi padre sea el hombre que siempre debió ser y siempre quiso ser. Lo sanó. Lo sanó, lo sanó. Sí, fíjate, lo sanó. Siempre pienso eso, porque con mi papá tenemos mucha complicidad, somos muy amigos. Él, yo, mis hijos le pueden hablar de todo, mi sobrina de todo, em, de todo, de Sí. todo. Pero también, Panchita, tuvieron dos grandes pérdidas porque volviendo a Sí, tu hermana falleció de cáncer también. sí, claro, hace 5 años. Y, o sea, tú perdiste a tu mamá y a tu hermana, él perdió a su esposa y a su hija. Y a su hija. No, Otra no, no, cosa que no no, debe ser. no, una cosa, no, una locura. O sea, Ujú. todo esto mi papá, imagínate cuando muere mi hermana y yo lo llamo a mi papá y Bali, le decimos Bali a mi papá, pues se llama Osvaldo. Mm. Y Bali no salió más de la casa y iban mis tías, tocaban la puerta y no sabíamos
nada de él hasta que de repente llegó, se fue a la pérgola de las flores mm, y llegó con todas las floristas, no sé cómo, al velatorio, llenas con las personas que vendían las flores, mm. con flores, 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 flores para mi hermana. No, mi papá venía en un estado, en otro estado, así como se empezó a caminar, a caminar, a caminar y se perdió, llegó a este lugar que las pergoleras acá en Chile, cada vez que muere alguien como conocido o importante, las pergoleras salen a tirar de sus flores, los pétalos, las pergoleras. Y mi papá llegó con gente de la pérgola y con flores. Y, y es una, o sea, es que me resuena mucho porque es un proceso también que me imagino donde, así como tú moriste y renaciste, también él. Y Sí, ustedes como sí, que renacieron en un lugar de unión. de unión, de O sea, unión, es de como básicamente unión. donde se convierte, donde viene la oportunidad, ¿no? La oportunidad de encontrar amor en el ser que queda, en reconciliación, Sí, y luego me viene a la mente también de la conversación que tuvimos aquella primera vez, que luego tú enfrentaste a ese gran monstruo, el cáncer. sí, el cáncer. O Ah, sea, es claro, un yo tuve demonio en cáncer. tu familia. Es Claro, un yo también demonio en tuve tu cáncer, familia. se me había olvidado. Qué bueno, ya lo olvidaste. Se me había olvidado totalmente. Pero lo menciono Claro, pero porque te digo que acabo de refrescar la memoria de ese episodio, escúchenlo porque de verdad, ahí sí hablamos mucho de todo el tema de la Violeta Parra y el rol claro, que la Panchita interpretó, que es icónico, pero te pasó que en ese rodaje, si podemos retomar un poquito, sí, rescatar un poquito de eso, tuviste tanto esfuerzo de ti, de tu cuerpo, de tal, que te detectaron sí, un cáncer. sí. Lloré mucho, 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 En el rodaje conociendo a de... Violeta, mm, sí, en el rodaje de Violeta. Eh, me entregué completa a hacer este trabajo durante casi un año, primero para conocerla, para aprender, para cantar como ella, para tocar instrumentos. Yo nunca había tocado instrumento. mm, Y mi increíble. marido siempre cuando empezó el rodaje, mi marido me decía, te vas a enfermar, Panchita, te va a dar algo, te vas a enfermar. Porque yo llegaba a leer el guión y lloraba, lloraba, lloraba. El guión estaba tan bien escrito. Y yo que soy tan intensa. Y claro, como a la semana que terminamos de grabar, me quedé dormida en un supermercado. Sobre el carro, sobre el carro. Así, Sí. pero Y como era cáncer de agotada y era, tiroides. De era ahí. agotada. Estaba agotada, agotada. Yo ponía la alarma para ir a buscar a mi hijito pequeño al jardín infantil y volvía y me acostaba de nuevo a dormir. Y un día voy al supermercado y me quedé dormida. ¿Y esto fue qué Sí. tiempo después de que fallecieran tu mamá y tu hermana, aproximadamente? Eh, a mí me dio cáncer hace 10 años y nada, pues mi hermana estaba con su cáncer también. Ah, Claro, perdóname, a ti te dio el cáncer sí, claro, estando tu hermana viva, claro, con claro el que de sí. ella. Con el de ella, con el de ella, claro, porque mi Ah, hermana me muero. pasaba por diferentes momentos. Mi hermana, eh, 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 primero sacar una mama, sacar la mitad de la otra, después vino sacar el útero, porque después de la quimio, de estas quimios que son a la vena, después queda tomando una quimio oral, que finalmente es Ya. un maldito remedio que te hace perder todo, entonces perdió el útero ahí. Y es un remedio que te lo dan por 5 años y a los 5 años te remites o no. Y a los 5 años mi hermana fue al doctor y el doctor fue directo al cuello de mi hermana y le dijo, hola Eli, ¿cómo estás? Le dijo, te volvió, te volvió.
Ya mi hermana Wow. tenía acá, le había subido. Cuando a ti te detectaron el tuyo. Y el tuyo fue, Eh, eh, eso fue eh, antes lo de mi hermana y ahí mi hermana dijo, yo no voy a volver a hacer esto. Yo no voy a pasar de nuevo, mi hija mm, no me va a ver calva de nuevo. Voy a hacer otras cosas, voy a hacer otra terapia y, y yo le dije, yo te voy a acompañar en todo esto, en todo esto. Y, y ella quería hacer imanes y yo la llevaba a los imanes y me decían que el veneno al alacrán y a La Habana a buscar el veneno al alacrán y todo, hicimos todas las terapias que se empezó a sanar, empezó a crecerle el pelo, abrió una escuela para niñas donde hacía modelaje, inglés, teatro, flamenco, para niñas eh, que, que estaban en situación de difícil, vulnerables. Y luego lo vulnerable. hizo para Mm, mujeres. Y tenía su escuela donde yo a veces hacía clases, mi papá hacía clases de inglés, otras amigas hacían clases de teatro y empezó a sanar hasta que de repente vuelve este cáncer y vuelve ya así con todo, con metástasis. Pero mi hermana terminó siendo un mapa, operada de todo. ah, Sí, bendito. sí, era muy Qué fuerte. Ella y fuerte. era valiente y tenía buen humor, súper buen humor, Sí, súper buen humor. Era sí, muy graciosa, muy graciosa. Sí. Mm. interesante. Y entonces, en ese momento, irónicamente, ella también te acompañó a ti en tu proceso Tengo las fechas súper dadas vueltas, con toda pero esa claro, mi situación? hermana murió hace 5 años, a mí me dio cáncer hace 10 o 11 años, porque ya la película ya la estrenamos en el 2011, imagínate, más tiempo todavía. Ella llegó a ver Violeta Sí, Cefalocielos, claro, entonces, llegó a ver tu sí, éxito, llegó a ver claro, todo eso. sí, vio varias películas después de eso, Qué varias, maravilla. sí, Y entonces, algo que a mí o sea, como me inspiró bastante de algo que tú me has dicho, es que cuando a ti te dio, tú lo enfrentaste de un modo, tú te enfrentaste al cáncer, casi a un nivel sí, espiritual. sí, sí, porque mi hijo era pequeño, tenía la vida por delante, tenía que cuidar a mi hermana, había mucho que hacer. Y yo tengo un impulso de vida que es tremendo. Mm, A mí no me gusta la muerte, no la resisto, no tengo nada que ver con ella, teniendo todo que ver con ella, no tengo nada que ver, a mí no me la muestren, mm. me pone de mal humor, no, no, no. No la Una, aceptaste. una vez, claro, una psiquiatra me decía, yo le dije a mi psiquiatra, no quiero que nadie se muera, pero como nadie, nadie en el mundo. ¿Y qué pasaría? Me dijo. Haríamos así, todos pegados con todo. Claro, diciendo, no me importa, no quiero que la gente, no me ¿Y gusta, qué no. hiciste? Hiciste un acto de psicomagia tú con el cáncer en ese momento. Eh, Básicamente s- enfrentarte y decirle que no te iba a llevar sí, y ni a nadie claro, más de tu familia. exacto, eso, sí. Hice una terapia con una mujer maravillosa que ahora vive en Barcelona, eh, donde hicimos una terapia muy al hueso, de donde yo descubrí seguramente por qué venían los cánceres del lado de mi madre, del lado de la familia de mi madre, guerras, muertes de guerras, de la guerra del Pacífico que hubo acá, en fin, muertes, muchas muertes. Sí, porque había algo como muy, como maleficio prácticamente, o sea, como que lo que se Claro, siente claro. casi. Y claro, y me acuerdo que ella como que me dio una tarea
una vez, y fue muy loco porque me dijo, ¿tu mamá cuando te iba a tener a ti, pasó algo? Y le dije, no, no que yo sepa nada. Pregúntale a tu papá. Y le pregunté y le dije, ¿pasó algo, papá? Cuando yo iba a nacer. No, no, naciste en plena dictadura, era difícil. Claro, cuando fue el bombardeo a La Moneda, a mí me iban a bautizar ese día. Entonces, no hubo bautizo. eh, eh, pero, y cuando yo le pregunto esto a mi papá, nada, 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 y cuando llego a la sesión con ella, hacíamos unos ejercicios con unos palitos de diferentes tamaños. Y en un momento dijo, bueno, voy a mover este palito, y ahí me vino como una regresión, y me acordé que a los 15 años mi mamá me contó que, que alguien de la familia sugirió no tenerme, Mm. porque estaba todo muy complicado en el país y que era mejor que no me tuviera, que no tuvieran una hija más. Y que para mi mamá eso había sido muy tremendo. Por lo tanto, el parto para ella fue un parto especial, Mm. eh, como que se había congelado en ese parto, en el Ya. fondo. Sí, fue muy loco porque lo vi, yo me acordé cuando ella movió este palito. Mm. Y ahí yo y seguí esta terapia y decidí que nadie más en mi familia iba a tener nunca más cáncer. Ni mis hijos, ni mi sobrina, ni mis nietos, ni los hijos de mi sobrina, ni nadie más. Los que Y casi a vienen un nivel, hacia por eso adelante. decía, había un Sí, simbolismo como ahí de algo, sí, un enfrentarte, simbolismo. ¿no? Muy hermoso, muy poderoso. Sí, poderoso, en realidad poderoso. Sí, 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 como que creo fuertemente en eso. Em, Nada, igual todos los meses tengo que hacerme, o sea, no, una vez al año el examen de mama porque soy una paciente de alto riesgo, ¿no? ujú, Por mi hermana sobre todo, por mi ujú. hermana. Y mi sobrina también, pero yo tengo tan claro en mi cabeza que esto no va a ocurrir que, Ujú. claro, que mi papá va a morir de viejo, va a morir viejito. Y Creaste una yo nueva quis, verdad, un nuevo una nueva camino. verdad, y claro, y yo con estas muertes, que lo de mi hermana fue muy largo, muy largo, muy largo, y su agonía fue larga, súper larga, porque ella quería dejar todo preparado quería Para su familia. para su familia. Sí, entonces fue muy largo y la acompañé en todo ese proceso. De mi madre y de mi hermana me pude despedir tremendamente. Tuve, tuve el honor y esa gracia de poder despedirme. No así mi hermana con mi mamá no pudieron despedirse. Yo me despedí de mi madre, nos pedimos perdón por estupideces, por tonterías, como Mm. tontera. Con mi hermana también. Tuvimos todo ese tiempo. Nos íbamos de vacaciones todos los años juntas, yo con mi hijo, ella con su hija, con los más pequeños, ya los últimos años. Y, y el último año ella se quiso venir acá a esta casa y se quedó hartos meses, como esto fue en enero, ella murió en junio, se quedó como 3 meses acá y dormíamos juntas en mi Mm. cama, y tomada de las manos. Y, en Sí la, tuviste un gran cierre. sí, sí. Y ella un día me pidió, antes de irse a su casa, me dijo, cuando yo esté lista, ¿me ayudas? Mm. Sí, le dije, yo te voy a ayudar, te voy a ayudar. Y así fue, tal cual. Un día ella me dijo, y ella un día me dejó la comida de lado y me dijo, ahora.
Wow. Mm. Ya sabía. Sí, sabía. Y mandaba a llamar al sacerdote 2 veces porque se quería confesar. 1 de la mañana me llamaba mi cuñado y me decía, cuñada, eh, puedes ir a buscar al padre Ivo. Y yo, pero son las 1:30 de la mañana, pero se quiere confesar. Decía, pero ¿qué Ay, tanto se no, va a querer confesar si es la mujer más buena del mundo? Horas con el padre Ivo. qué Después de hermoso. nuevo, se quiere confesar de nuevo. Era ataques de risa con mi sobrina y con mi cuñado. Divertido. Entonces, ¿qué has aprendido de, ante todo, de, de la muerte a la que tanto rechazas y rehuyes? ¿Qué te enseñó? Si algo. Ay, si de algo me sirve esto es gozar cada día agradecerlo, amar con locura, Mm, amar a mis hijos con locura. No sé, a mí me emociona el sol, me emociona el pajarito, mm, me emocionan las personas que conozco, me emociona un texto, me emociona cuando canto, cuando actúo. Eso lo vivo a concho. mm. También sé que me quiero morir de un ataque al corazón, no me quiero despedir de nadie, de nadie. ¡Pum! Se murió la mamá, se murió la pancha, chao, se murió. Una hora, listo, sería maravilloso no alcanzar a despedirme de nadie. Porque, Ya. claro, claro, Por- a mí la gente me dice, tuviste suerte porque alcanzaste a despedirte, pero Sí, tiene sus tan bemoles, largo, ¿eh? Es muy largo, yo te tiene, sí es entiendo. muy largo, Mm, es muy agotador, toda la familia se enferma también. Cuando se enferma sí, uno, se enferman todos. todos, eso es Y así. ella tenía este impulso de vida. Ella era muy fantástica. Nos reíamos. Ella en un momento había que operarla, tenía acá como dos melones, así como dos naranjas, dos manzanas gigantes de tumores y Wow, qué fuerte. estaba a punto de quebrársele una vértebra. Entonces el doctor le dice, si esta noche, Eli, te mueves, quedas parapléjica. Entonces dije, "Oh, hay que operar a mi hermana, obvio". Entonces la llevé al instituto de neurocirugía, hay que operarla. Y salen los doctores y dijeron, no pudimos operarla por esto, porque es tan grande que no pudimos entubarla. Y mi hermana dice, yo lo hago despierta, yo lo hago Así. despierta. Entonces ella dejó que la entubaran y ahí la anestesiaron y ahí hicieron la operación. Eran como 4 doctores y después salieron y dijeron, nunca habíamos tenido una operación tan amorosa. Wow. Sí, O sea sí, que tienes un hermoso recuerdo de tu hermana hasta en el momento más sí, vulnerable sí, de su sí, proceso. Qué claro, hermoso. ¿Y de sí. ti? De ti, de tu propia fortaleza y de tu propio enfrentarte a la Y de muerte, mí, ¿qué podrías decir que aprendiste de convertirlo en una oportunidad? yo creo que, mira, yo quiero vivir cada cosa que me pase, quiero ver a mis hijos, bueno, tengo un hijo grande, pero quiero verlos crecer mucho más, Hmm, tengo mucho que aprender, Laura, a veces siento que no sé nada, nada de nada, como me digo, ¿por ya. dónde empiezo? ¿Cómo actúo? ¿Cómo actúo de otra forma? Eh, Y ahora estás cantando nuevamente, y cantando a ahora estoy Violeta. cantando nuevamente, eh, se me abre esa posibilidad donde realmente es otro plano artístico, porque cantar es muy extraño, porque no eres un personaje, soy Francisca Gavilán cantando.
Ya. haciendo un tributo, porque ya no canto como la Violeta, es mí, la canto como yo, vestida de Sí. yo, nunca me vestí de ella para cantarla. Ujú. Entonces digo, tienen que ser muy locos los músicos, ¿cómo hacen esto? ¿Cómo hacen Claro. esto? Si es como estar desnudo, porque Sí. uno cuando actúa está detrás de un personaje, Sí. o sea, uno es Sí. uno finalmente, pero uno cree que está detrás de un personaje, en cambio aquí eres tú frente al público y el micrófono y cantando, es muy extraño, es muy maravilloso. Están todos locos los músicos Y me y las encanta músicas. esa oportunidad que te ha traído, que te trajo ese gran rol que interpretaste, que yo no me canso de decirlo, Pancha. Tú Qué sabes, lindo. esa fue el proyecto, eso fue lo que nos unió, que yo te Sí, reconocí como Violeta sí, Parra qué hermoso. cuando nos conocimos en Barcelona Sí, y, y realmente es la que te ha dado esa oportunidad de explorar esa otra parte artística. No pudimos ir ahí porque, bueno, esa conversación está muy íntegra en el primer sí, episodio que sí, en el tuve con primero. Pancha, Estreches de Corazón. Este era un episodio que un poco hablando de la historia familiar de cómo la Pancha se enfrentó al maleficio y a través de la pérdida, básicamente. Pero Sí. pérdidas que no están perdidas, porque tu No, madre, ujú, muy están presentes. aquí, presentes. O sea, yo Ujú. salgo al escenario y es como, ayúdame, mamita, como siempre, Sí. siempre. A mi hermana menos, porque ella me pidió que le pidiera poquito. Me dijo, en el primer año no me pidas nada, Nada. porque voy a estar con mi mamá, viajando. Qué Pidió irse hermoso. con zapatillas, porque voy a Claro, viajar con mi mamá, una mujer muy creyente, y debe estar con mi mamá, con esa imagen me gusta terminar esto, en la imagen de tu madre y tu hermana juntas, juntas. acompañándote y apoyándote. Gracias, Panchi, por compartir un poco de tu historia conmigo. Te quiero. No hay mucho más que decir. Gracias por escuchar esta conversación con Panchita, una conversación que desde un principio ella me expresó que le daba miedito, pero que lo iba a hablar conmigo. Y yo le agradezco tanto su apertura, su humor. Se nota que había mucho amor en esa familia y mucho sentido del humor, como ella bien dice, de su hermana. Y gracias a ustedes eh, por hacer este recorrido conmigo en estas conversaciones tan necesarias como profundas, que espero que la disfrutaran tanto como yo. Hasta la próxima.